Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión, con la tercera generación de este programa de investigación y de postdoctorado internacional en derechos humanos, vamos a llevar a cabo una dinámica de trabajo que consiste en hacer la práctica que se lleva a cabo principalmente en las universidades europeas, en las cuales las tertulias generan la interacción de todos aquellos quienes estuvimos comentando o estamos tratando de visualizar, de socializar, de reflexionar, de compartir ideas sobre algún tema previamente comentado. En este caso, sobre el fundamento de los derechos humanos, un tema introductorio muy importante, reflexionar sobre, pues, qué son estos derechos humanos, cuál es la esencia de los derechos humanos, eh, la persona humana como el eje central de estos derechos. Y para quienes nos hicieron favor de acompañarnos la semana pasada con la ponencia magistral del doctor José Antonio Núñez Ochoa, quien disertó algunos puntos importantes de lo que son los fundamentos de los derechos humanos. Compartimos el material también, toda la grabación y pues algunas reflexiones, documentos y demás para poder nutrir esta sesión y que podamos llevar a cabo, pues, insisto, la concreción de ideas bajo diferentes puntos de vista. Así es que, pues, nos hace el honor de dirigir esta tertulia. No sé si ya esté con nosotros por aquí la maestra Erika Samantha Cruz, creo que sí. Erika, bienvenida. No sé si me escuchas, Sí, Erika. Sí, adelante, hola, buenas noches a todos. Gracias, bienvenida. doctor. Muchas gracias. Y bueno, no sé si fuera posible también para no sentirnos tan solos que pudieran eh, prender sus cámaras para poder interactuar de mejor manera. La dinámica de esta tertulia, en este caso, pues me da mucho gusto el que la doctora Erika Samantha Cruz nos haya hecho el honor de aceptar ser la moderadora. Se les hará invitaciones a ustedes también. Y bueno, es importante que seamos los integrantes de esta generación para efecto de poder sumar, insisto, reflexionar, analizar los puntos más importantes sobre los derechos humanos, en este caso, repito, sobre el fundamento de los derechos humanos. Así es que bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos y pues le cedo el uso de la voz a nuestra moderadora, la doctora Erika Samantha Cruz, para que dirija esta tertulia. Adelante, Erika, muchas gracias, bienvenida. No se escucha, si quieres conectar tu micrófono, por favor. Listo. Muy bien, adelante. Gracias, doctor. Buenas noches a todos, compañeros. Pues gracias por esta invitación. Y pues si me permite, doctor, hice una diapositiva de lluvia de ideas, sobre todo basándonos en lo que fueron 7 preguntas que por ahí nos hizo favor de mandar en el grupo, nos compartió. Y me gustaría que a lo mejor vamos a hacer la dinámica de las preguntas y empezar a hacer los comentarios pertinentes. Yo puedo ir tomando algunas anotaciones y al final hacemos una lluvia de ideas y hacemos las conclusiones. Y pues a lo mejor después podemos compartir el material de lo que es esta tertulia. Entonces me voy a permitir, para poder dar el uso de la voz, si están de acuerdo, aquí pues en pantalla voy viendo si hacen, levantan la mano o bueno, ahí me meten la intervención. Se va a hacer nada más la pregunta, el análisis. Déjenme hacerla compartir. Ujú. Creo que no, no salió esto. Ujú, ujú.
Bueno, déjenme- creo que no se ve, pero ahorita iniciamos con la pregunta uno. Nos mandaron por ahí qué son los derechos humanos. Por aquí me atreví y en lo que hacemos esta intercambio de opiniones, por aquí me atreví a poner lo que nos compartió por ahí el doctor José Antonio en la sesión anterior, donde nos decía que los derechos humanos son las prerrogativas fundadas en la dignidad humana, necesarias para que el ser humano alcance la realización de sus potencialidades en orden de esencia. Esa es la definición que el doctor nos dio y pues aquí iniciamos para poder dar o desmembrar lo que es la definición de los derechos humanos. No sé quién quiera iniciar con la participación, de favor. De hecho, la idea, pedirles que en estas tertulias podamos tener la mayoría de la participación de ustedes y quizá apoyando un poquito lo que nos comenta la doctora Erika Samantha Cruz, de esta primera acercamiento, vamos a llamarla así, de los derechos humanos. Eh, Quizá un tema fundamental para entender los derechos humanos es hablar de la dignidad, ¿no? Pareciera que es un término muy sencillo, pero a la vez muy complicado de poder aplicar y de entender. Entonces, tratemos de desglosar un poquito esta primera impresión de lo que podría ser los derechos humanos y también algo que yo creo que vale mucho la pena eh, comentar es que los grandes autores están propiciando a que no nos quedemos con una única visión de los derechos humanos, que no nos quedemos con una definición o con una teoría muy abstracta, sino que busquemos todo aquello que pueda estar inmerso en los derechos humanos, ¿no? Pues nos compromete más a nosotros en este programa de investigación y de estudios postdoctorales el investigar a profundidad esta esencia tan importante de todo aquello que pudiera ser los derechos humanos. Si es que, adelante, por favor, quien quiera empezar a hacer el uso de la voz, ya sea alzando la mano o el uso de la voz directamente. Si me Bueno, permiten, perdón, Ana, Adelante, adelante. Sí, adelante. a ver, adelante, doctor David. ok. Yo tengo una confusión en derechos humanos que se trata de lo siguiente. ¿Por qué nada más cuando interviene el Estado se consideran violados los derechos humanos? Y lo digo en forma personal y de hace muchísimos años, estoy hablando del año 1963, cuando entré a estudiar a la UNAM y por mi trayectoria de preparatoria, yo quería estudiar arquitectura y mis padres me negaron a estudiar arquitectura, me obligaron, entre comillas, a estudiar derecho. Yo soy o era el niño um, ejemplo. Todos decían o me ponían de ejemplo, mis padres y todos mis hermanos, aprendan al gordito. Yo no saqué un 9 en toda la primaria, secundaria, preparatoria, puro 10, 10, 10. Por mi estado físico muy gordo, lo que me dedicaba era a estudiar, nada más. Y me gustaba mucho las matemáticas, el dibujo, y yo quise estudiar arquitectura. Mis padres me obligaron a estudiar derecho, tan no me gustaba el derecho. Soy generación 1963, terminé mi carrera en 1970 y me recibí en 1980 con un promedio de 7.3. No me gustaba el derecho. Me gustó el derecho hasta que fue mi jefe José Antonio Núñez, que lo conocían ustedes la semana pasada, algunos ya lo conocían, fue mi jefe en la Universidad de Anáhuac y me dijo, no puedes seguir dando clase, yo daba clase, me dijo, no puedes seguir dando clases si no tienes maestría. Yo solo tenía licenciatura. Entre comillas, me obligó a estudiar la maestría, el doctorado, y ahora me encanta el derecho. Estoy apasionado al derecho. Pero yo siento, en aquella época, estoy hablando de 1963, ni se hablaba de derechos humanos. ¿Por qué mis padres me obligaron a estudiar derecho? Y yo tuve que estudiar derecho a fuerza. Y yo lo pongo ejemplos burdos, pero en la actualidad, ¿por qué
algunos padres no dejan a sus hijos ir a determinada fiesta? ¿Por qué no los dejan tener determinados amigos? ¿No se violentan derechos humanos en la familia? Mi tema de estudio, ya para concluir esto, va a ser exactamente la familia y los derechos humanos. ¿Por qué o qué manera tienen los chamacos, o yo tuve en alguna ocasión, que no tuve ninguna manera de defenderme, de defenderse contra, no son arbitrariedades de los padres, sino los padres eh, creen que están haciendo lo mejor con sus hijos, no los dejan ir a fiestas porque llegan tarde, no los dejan juntar con determinados amigos porque son borrachos o por lo que sea, pero el chamaco quiere tener esa amistad, el chamaco quiere ir a determinada fiesta, y ¿por qué no los dejan? ¿Quién respeta los derechos humanos dentro de la familia? ¿O se deben respetar o no se deben respetar? Es la cuestión. Muchas gracias, doctor David Pastrana. ¿Algún comentario? No sé. El doctor Rodrigo Moreno. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Me emociona ver a tanta gente conocida y cada vez están sumando más. Bueno, yo comento aquí un aspecto muy importante. Tomo la voz del doctor David Pastrana y creo que sí, nos hemos ido adelantando. Bueno, en estos tiempos debemos hacer una reflexión muy grande de lo que está aconteciendo ahorita, actualmente en el contexto jurídico mexicano, ¿no? Con todo esto que estamos viendo y que inició estos días y que nos sorprende un poquito cómo estos derechos humanos, creo, bueno, siento que se desvanecen. Pero bueno, voy a poner este ejemplo cuando dice el doctor David Pastrana sobre los particulares, ¿no? El caso de las violaciones, que no siempre es para el Estado, pero hay herramientas, y lo voy a poner claro, si no mal recuerdo, allí en el artículo, en el 5 de la ley de amparo, ¿no? Habla sobre la violación de derechos humanos por particulares, ¿no? Y que se puede hacer valer cuando se ha llegado a presentar un tipo de violación, ¿no? Y se ha dado este contexto, conozco amparos directamente, ¿no? Sobre personas que han solicitado la problemática de no poder pagar una colegiatura, les detienen sus documentos porque no pueden hacer más, ¿no? Han recurrido al amparo, un amparo entre particulares para hacer valer este derecho humano a la educación, y han obligado, ¿no? La Corte se ha pronunciado donde dice, bueno, independientemente de la relación contractual que se tenga con las personas, lo importante es que tú no lo puedes limitar en sus derechos humanos, ¿no? Y se ha dado en un contexto entre una parte educativa y un particular, ¿no? Que no puede continuar sus estudios porque no tiene los papeles por una relación contractual que no ha podido solventar, ¿no? Entonces, sí se ha dado pie a que se vaya como esta progresividad, eh, no sé, se vaya aplicando, pero sí ha tenido también en el contexto, en el caso de las propias autoridades, y me estoy adelantando un poquito a otras preguntas, esta famosa ponderación del derecho humano, ¿no? Que para mí en lo particular, estas ponderaciones, yo no sé por qué el Estado o sus propios agentes, o los propios servidores públicos, lo he visto en jueces que ponderan los derechos humanos. Entonces, ¿cómo un juez puede ponderar un derecho humano? Y lo vimos en la pandemia. En la pandemia decían, vamos a ponderar el derecho humano a la salud por encima de los otros derechos. A ver, a mí no me quedaba claro. Yo le decía a la autoridad, a ver, usted no puede ponderar, tiene que aplicar el derecho humano que se encuentra. Y es tan importante la información como la salud, pero para que haya salud necesito información. Entonces, ¿en qué momento se ponderaba este derecho humano? ¿No? Entonces, yo lo pongo y está hablando de una afectación que solamente tienen los particulares. Con eso, eso sería todo. No me quiero extender más. Muchas gracias, doctor Rodrigo. La doctora Ana Agostino, por aquí nos quiere comentar. Adelante. Muchas gracias, Erika. Un gusto nuevamente estar en este encuentro.
Quería comentar a partir de la conferencia magistral que nos hizo tantos aportes el doctor José Antonio Núñez en relación con los fundamentos y ahora el doctor Sergio retomaba la centralidad de la persona humana. Sin embargo, a mí lo que me gustaría plantear, sobre todo teniendo en cuenta lo que él mencionó la semana pasada, y tú lo repetiste ahora, Erika, respecto a que los derechos humanos tienen que ver con la realización de las potencialidades de la persona y la dignidad, que Sergio insistía en que retomemos ese concepto, que fundamentalmente es un concepto asociado a la autonomía. Es decir, una persona digna es una persona que puede tomar decisiones por sí misma, que, que resuelve sobre su vida, que en definitiva que tiene la capacidad de ejercer sus derechos, su ciudadanía plena. Pero ninguna persona está aislada, ninguna persona puede ser persona si no es en interacción con otros y otras. E incluso los derechos de esas personas muchas veces son negados, no en tanto persona, sino por el colectivo al que pertenecen. Yo creo que la semana pasada, en la charla de Antonio Núñez, él planteó muchas veces, hizo muchas veces referencias a los pueblos indígenas, a los pueblos africanos, y también hizo referencia a cómo a lo largo de la historia se fue generando el reconocimiento de que la persona, por ser persona, tiene derechos inherentes, ¿no? Todo el debate que planteó en relación con el derecho natural y que el derecho positivo no necesariamente contempla eso que es inherente. Sin embargo, sabemos que a lo largo de la historia hay personas que no son o que no han sido reconocidas como tales, que lo primero que se les ha negado es su condición de seres humanos. Y se les ha negado esa condición en tanto son parte de un colectivo. Claramente, la esclavitud, que fue la negación sistemática de la condición de iguales a los pueblos africanos, está anclada en la visión de que no todas las personas tienen los mismos derechos e incluso algunas no solo se les niega su condición de equidad, sino que se las utiliza como si en lugar de ser personas fueran mercancía. Y yo de alguna manera, y quiero dejar esto planteado también para poder seguir discutiendo, en la charla, en la conferencia, que reitero, me resultó sumamente interesante, después seguí leyendo los temas que fue planteando, creo que hubo algunas ausencias en el sentido de que esa negación sistemática de la condición de persona, de la condición de igualdad de determinados pueblos, no es por la maldad. Él habló que tenemos maldad y tenemos bondad, ¿no? No es por la maldad exclusiva de algunos quienes ejercen ese poder. Es porque hay un sistema que se impone y que necesita utilizar a otros y a otras para ganancia. Es decir, me parece que no es posible analizar los derechos humanos fuera del sistema en el que vivimos. No es lo mismo hablar de derechos humanos en un sistema en el que efectivamente el punto de partida de todas las personas es el mismo, a hablar de derechos humanos en un sistema donde hay quienes tienen poder, lo ejercen sobre otros, le niegan sus posibilidades y en ese sentido le niegan su dignidad, porque la dignidad es autonomía, porque el eje es la ganancia, es el lucro, es el beneficio.
Es decir, existen multiplicidad de análisis de cómo se llega a la esclavitud, y es en beneficio del sistema capitalista. Es decir, se necesitaba mano de obra para la explotación, además de la naturaleza de un continente que no les pertenecía. Es decir, el colonialismo fue un sistema negador de los derechos de quienes no fueran iguales a los europeos. Y ese tema, que obviamente se dan los procesos de descolonización, pero no se superan hasta el día de hoy esas miradas discriminatorias hacia quienes fueron negados en su humanidad hace 500 años. Entonces, en la medida que los derechos humanos son progresivos también, y este es otro comentario que quiero hacer sobre progresivos e indivisibles, si no podemos decir que alcanzamos una sociedad de derechos porque las personas voten si no tienen para comer. No hay diferencia, tú lo decías recién, Rodrigo, la preeminencia de un derecho sobre otro, ¿no? Y sin embargo, nos horrorizamos si en una sociedad no hay elecciones, pero no nos horrorizamos si el 50% de la población está debajo de la línea de la pobreza. Y ese 50% que está debajo de la línea de la pobreza tiende a coincidir en la mayoría de nuestros países con quienes fueron primero esclavizados y negados en su humanidad. En el caso de Uruguay es clarísimo, es decir, la población afrodescendiente de Uruguay tiene los peores índices de pobreza, ¿no? Entonces, lo tienen los pueblos indígenas de América, es decir, creo que pensar en lo que en los últimos años se han llamado derechos de última generación o derechos colectivos, no es apartarse del ser humano, de esa concepción que en el centro está el ser humano, sino reconocer que no hay ser humano que pueda ejercer plenamente sus derechos si hay otros que no lo ejercen. Y más aún, porque parte de esos derechos de tercera generación y parte de esos derechos colectivos también tienen que ver con respetar el entorno del que somos parte. El doctor Antonio Núñez decía que había excesos. La palabra que él usó fue excesos porque se habla del derecho de los animales. Y personalmente, otro tema que me gustaría que pusiéramos sobre la mesa es si se habla del derecho de los animales o se habla del derecho de la vida en su diversidad. Que no podemos tener una vida plena como seres humanos si quienes comparten la vida con nosotros están siendo explotados pura y exclusivamente para beneficio de uno de esos grupos vivos que son los seres humanos. Entonces yo creo que hoy, siglo XXI, ya cuarto siglo del siglo XXI, o sea, no es necesario trascender la idea que en el centro está la persona, sino que está la persona en relación. Y que está esa persona en relación con el desafío de reconocer que efectivamente no hay diferencias jerárquicas entre las personas. Hay diferencias, pero nunca las diferencias entre las personas pueden ser jerárquicas. Y el sistema capitalista y el sistema colonial estableció jerarquías y estableció sumisiones que no hemos logrado superar. Y tenemos sumisiones, tú hablabas de los niños, David Pastrana hablaba de los niños y niñas, ¿no? Que no tienen derechos en la familia. Y la terminología de menores, que después la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes lo cambió, pero ese lenguaje refería a que son inferiores y se les negaba sus derechos en tantos seres humanos. Planteo como primeras observaciones estos, pido disculpas si me extendí un poco, pero quería dejar algunos temas sobre la mesa para seguir conversando y agradezco la oportunidad. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahorita vamos a darle oportunidad también a la doctora Nora. Sin embargo, aquí vamos con tres temas
que para ir acotando, ¿no? La pregunta número 1, vamos a armar lo que son, ¿qué son los derechos humanos? Como bien lo acaban de comentar, estamos hablando pues de los derechos de los niños, se habla de las ponderaciones y también se habla, bueno, sobre todo de la dignidad humana, ¿no? La persona en relación con el desafío a que no hay diferencias entre las personas. Entonces, ¿qué les parece? Si ahorita el que escuchemos Ah, sí. a la Pues sí, también tiene doctora. que agarrar el patino, porque no sé de qué, o sea, porque ella tiene que llevar la batuta y no los papás. No, deja tú eso. O sea, deja Pues ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si pueda continuar, porque como estaba abierto el micrófono de otra Sí, adelante. persona. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, yo quiero acotar precisamente justo con lo que dijo Ana Agostino sobre el tema de la dignidad, que para mí es muy significativo en este tema de derechos humanos, porque considerando lo que dijo Ana, que dice, ella mencionó que dignidad es autonomía, considerando también que la dignidad es intrínseca, o sea, es inherente a la persona. En este sentido, las personas que tienen discapacidad, que tienen parálisis cerebral, que tienen alteraciones neurológicas, que están bajo efectos de una anestesia, que quizás no puedan tomar decisiones por una enfermedad de Alzheimer, al final siguen teniendo derechos porque la dignidad es intrínseca. Entonces, bajo ese tenor, yo quiero comentar que finalmente, pues por eso surgen los derechos humanos, porque son la esencia, esta respuesta de la discriminación, de la opresión, como este esfuerzo que se está haciendo, que se logra finalmente a través de construir, pues quizás sociedades más justas, más equitativas, donde estos términos de discriminación, sí a lo mejor la persona en relación, pero también con la dignidad intrínseca que le compete a cada una. Es decir, el hecho de que no tengan autonomía no significa que no tengan derechos humanos, no significa que no tengan dignidad. Entonces, en ese sentido, las personas deberán de ser tratadas precisamente con esa dignidad que todas las demás personas merecen y ese respeto que todos tenemos considerado dentro de los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, ¿les parece si hacemos entre todos, en este caso, respondemos a la pregunta de qué son los derechos humanos? Los derechos humanos era nuestra primera pregunta. Tuvimos la aportación del doctor David Pastrana, que nos hablaba acerca de los derechos de niños y niñas, ¿no? En resumen, el doctor Rodrigo, la ponderación que se le hace o cómo es que ponderan estos derechos y nos ponía el ejemplo de salud. También tenemos la participación de la doctora Ana, que nos habla sobre las personas, la dignidad y sobre todo la relación con el desafío que debe de haberse para que no haya esas diferencias. Y por último, la doctora Nora, que también nos habla más que nada a la respuesta, que los derechos humanos es la respuesta a la discriminación y a la opresión de para una sociedad más justa. Entonces, no sé si alguien quiera abarcar algo más para poder cerrar con esta pregunta número 1 y pasar a nuestro siguiente pregunta de aquí de debate. Gracias. Buenas noches, doctora. Yo Adelante, quisiera, buenas noches. sí, buenas noches, un saludo para todos. Yo quisiera preponderantemente señalar, se habla de derechos humanos y se habla de tautología, son los derechos, y se habla de prerrogativas, pero realmente, yéndonos a un plano más profundo, hagan de cuenta que no existe el derecho, que no existe lo histórico, que no existe lo jurídico. Necesitamos abordar un plano profundo. Un plano profundo es
desde el punto de vista de la esencia, más atrás de la dignidad, más atrás todavía. Entonces, podemos decir, yo diría que los derechos humanos son las cualidades ontológicas que permiten a una persona alcanzar el respeto a su dignidad. ¿A qué quiero llegar? Cualidades ontológicas. Recordemos la ontología, no la de ontología, que es el deber ser. La ontología es lo que existe. Desde el punto de vista, recordemos al autor alemán Heidegger, que nos definía precisamente la profundidad de la persona. Yo estimo que hablar de derechos humanos, pues es decir, derechos humanos, pues lo sencillo, los derechos de la persona, de todo ser humano. Algunos hablan de libertades y prerrogativas, libertades y derechos fundamentales, etc. Y yo abordaría que la calidad del ser humano es precisamente ontológica, por el solo hecho de ser, por el solo hecho de existir. Recordemos la óntica jurídica. Todo ello trata del ente, los entes, todo aquello que existe. Y el ser humano, desde el solo hecho de existir, tiene una preponderancia superior a cualquier cosa o a cualquier hecho, cualquier circunstancia. Lo que permite a un ser humano, inherente a ello, tener las cualidades que le van a permitir posteriormente descifrar todos los derechos, ahora sí, a los que tiene calidad, a los que tiene el reconocimiento, a los que tiene el privilegio de poder disfrutar. Derecho humano a la libertad, derecho humano a la propiedad, etcétera. Entonces, yo pugnaría por una definición más profunda, no superficial, no tautológica, de caer de derechos a derechos, sino esos derechos tienen una esencia y la esencia es profunda. Somos seres que tenemos, como lo han dicho, dignidad. La dignidad es, la palabra digno significa valor, valioso. Entonces, reitero y concluyo. Cualidades ontológicas de cualquier persona, ahora sí, ser humano, que permita ahora sí, las prerrogativas, los derechos, etc. Y posteriormente reconocidos y posteriormente respetados, etcétera. Es cuanto, doctora Erika Samantha Cruz. Un privilegio, gracias. Gracias, gracias por su aportación, doctor. Sí, adelante, doctor Sergio. Muchas gracias. Bueno, yo creo que de lo que llevamos ahorita comentado hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo que se ha hablado depende del sistema de protección de derechos humanos. Creo que efectivamente no será lo mismo en el sistema europeo que en el sistema interamericano o que el sistema africano. Creo que si hablamos de derechos humanos en su contexto general, creo que fue muy atinada esa parte de hablar de un tema pues en base a una cultura, a una sociedad, inclusive hasta en un tiempo determinado. La diversidad se me hizo algo muy interesante, estos desafíos que comentaba también la doctora Ana, y algo que quisiera poner también en el tintero es si los derechos humanos, que la mayoría de los autores han trabajado en este punto, no casarnos con una sola idea, profundizar, reflexionar, involucrar los valores universales, involucrar
y desmembrar. Les recomiendo mucho el libro de Dignidad Humana de Manuel Atienza, donde nos habla muy profundamente sobre qué debemos de entender de estas dos palabras que se oyen muy sencillas, pero tienen una complejidad exorbitante. Y sobre todo, si hablamos de derechos humanos, quisiera poner un poquito el dedo en la llaga con los talentos, que la verdad me da mucho gusto que en estos foros hay gente de gran talento de diversas áreas del conocimiento para establecer si los derechos humanos solamente hablaríamos entonces, como se mencionaba, de la persona humana, o subimos también lo que decía la doctora Ana, los seres sintientes, hablando de una diversidad, y más aún, ahorita se está hablando de los derechos humanos de los entes colectivos. Habría que repensar entonces esa estructura de qué vamos a hablar en la materia de los derechos humanos. Pongo algunas preguntas y reflexiones sobre la mesa para seguir discutiendo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Adelante, doctor Brenda. Sí, gracias, buenas noches. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. La verdad es que es muy enriquecedor participar en estas clases y esto es apenas el inicio. Yo quisiera poner sobre la mesa el tema de las libertades, que si bien lo menciona Stuart en su ensayo, es uno de los elementos que en mi opinión, en mi humilde opinión, detona el surgimiento de los derechos humanos si nos conducimos a través de la historia, en los inicios, eh, que fue una gran dificultad la abolición de la esclavitud y qué otra cosa es sino la reducción de las libertades de las personas, de los seres humanos y la disposición a su vez de estos. Eh, También, eh, una vez que eh, acaba de pasar el 8 de marzo, que es una fecha histórica que conmemora, ¿sí?, los logros de mujeres que hicieron historia y que también, en mi opinión, se logró finalmente eh, salir adelante, avante, con el triunfo de las libertades en la participación desde muchos aristas. A uno de ellos, obviamente, la participación en las elecciones y posteriormente así se han dado otros logros. Sin embargo, las libertades definitivamente es un tema que en mi opinión atañe a los derechos humanos. Y en este sentido, mencionar también que así como este autor lo señala, que el principio del daño, ¿sí? En cuanto a que eh, el Estado se limita a legislar, a regular las conductas de las personas en función de la presencia de daños. Es decir, estos tenemos las libertades siempre y cuando no atañen a terceros. Lo que quería aportar. Muchas gracias. Gracias, doctora Brenda. Bueno, no sé si alguien ha levantado la mano. Yo sí quiero hacer un comentario referente al tema hablando de las libertades. Y bueno, es también un tema nada más que me gustaría poner sobre la mesa y reflexionar, ¿no? De los derechos, que hablábamos, bueno, los derechos humanos a todos los humanos y la diferenciación de los derechos de las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que a veces hace que se haga ese parteaguas y que también exista, se abre una violencia también en la discriminación porque el que se salvaguarden derechos mayores a mujeres a una generalidad se ve mucho en sector
gobierno, ¿no? Y pues es nada más, es un tema que sí me gustaría que dejarlo también abierto y que entrara dentro de todos estos análisis, porque, bueno, una de las reflexiones de las preguntas que tenemos es cuál es el fin último de la naturaleza humana. Y como bien es cierto, y pues todo depende, las personas tenemos diferentes fines o conceptos, lo decía el doctor José Antonio en la sesión pasada, ¿no? Para unos la felicidad tiene un significado y para otros tendrá otra, y definitivamente va a haber variedad, y sobre esto a lo mejor se hace la gama grande, y lo que hablaban de ponderar, que en qué momento, con qué sentido, con qué juicio ponderas qué derecho es mayor o a quién se le da ese derecho o ese beneficio en cierta situación. Es algo nada más que quería comentar y dejarlo sobre la mesa. No sé si alguien, no veo que alguien levantado la mano, y el tema, pues, vincularlo, el cuál sería, y la pregunta que yo les hago es, ¿cuál es el fin último de la naturaleza humana? ¿Qué es lo que ustedes opinan? Bueno, el, el, el doctor José Antonio decía que ¿para qué vive ese ser humano? Decía para alcanzar el poder y retenerlo, para obtener dinero, que hoy en día es pues algo muy común, ¿verdad? O sea, para el placer, etcétera, para hacer justicia, incluso respetando los derechos humanos de otras personas. Yo creo que el fin último de la naturaleza humana es vivir, vivir, porque si tenemos presente cuánta, ah, cuánta gran eh, variedad de personas en el mundo, de una u otra forma, día a día pretende vivir, pretende luchar, pretende salir adelante, como un, como un derecho, pues yo creo primordial, como el principal derecho, el vivir. Vivir como sea, como podamos hacerlo, con altas, con bajas, con atropellos, felicidad, con tristeza, como sea, pero el, el motor del ser humano, el fin último de la naturaleza, es a mi punto de vista el vivir. Es cuanto, doctora Samantha Erika. Gracias, doctor. ¿Alguna otra? Ah, ok. La doctora Arely Meja, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Doctor Sergio, qué gusto. Samantha, qué gusto. Fue mi compañera de doctorado en Derecho y todos los compañeros aquí presentes, qué gusto verlos. Miren, hace 8 días no pude entrar porque yo venía en tránsito de un viaje, entonces llegué ya un poco tarde y entré tarde. Yo soy Arely Meneses, soy licenciada en Derecho, tengo una especialidad en Derecho Constitucional y en Derecho Internacional Público y tengo 2 doctorados, uno en Derecho y otro en Derecho Constitucional y estudios en Ciencias Políticas. Entonces, para mí, los derechos humanos, abarcando todo lo que tiene que ver con, pues todo lo que se ha ponderado a lo largo de la historia de la humanidad, vamos viendo. Fíjense, desde la declaración en nuestro continente, cuando después de la Revolución Francesa viene toda una serie de derechos que se piden para las personas en el mundo entero, van cayendo una a una cada constituciones de los países y se va abriendo esa posibilidad de ir viendo
cómo vamos a analizar los derechos humanos, cómo los vamos a proteger. Se van abriendo la forma de las necesidades de grupos de personas a lo largo de la historia. Y bueno, yo retomo un poquito la declaración de Thomas Jefferson cuando cuando él hace alusión a que todo hombre tiene en todo momento el derecho inalienable a ser respetado, a su dignidad, a ponderarla, pero sobre todo el fin último de los derechos de las personas es la felicidad. Entonces, yo creo que de ahí parten muchas cosas. Todos los seres humanos creo que buscamos, que es el fin último y bueno, todo el mundo tiene derecho. Por eso hoy el respeto a que las personas sean observadas en su dignidad, con cariño, con amor, a que no se les juzgue, a que no se les maltrate. Y esa es, creo que, la base fundamental de respetar la dignidad humana de cada una de las personas, las que sea que encontremos. Um, Tuve una experiencia de estar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos viendo cómo atendían al Estado mexicano contra una situación muy lamentable del abuso del ejército a una señora mayor de condición indígena, de condición muy pobre, de origen indígena, y sus familiares cómo hoy están ahí luchando, peleando porque les reconozcan pues este daño que le hicieron a su mamá. Es una hija la que conocí, el daño que le hicieron a su madre y los nietos incluso estaban allí. Es una situación muy triste que pasó a principios del año 2000. Entonces, yo creo que de verdad debemos tener esa capacidad, ese valor y esa fuerza para defender los derechos de las personas, cualquier persona, de cualquier condición, enseñar, ponderar esos derechos en todas partes y enseñar a las personas a que los observen, los cumplan, los respeten y los hagan valer. Entonces, la búsqueda para mí es la paz, la felicidad y el bienestar de cualquier persona en cualquier condición, de cualquier origen y de cualquier raza, en religión y todo lo que pueda tener detrás cada ser humano. Es cuanto, compañeros. Gracias, doctora Areli. Gusto saludarte. Doctora Andrea, adelante. Muy buenas noches. No soy doctora. No me presenté propiamente en la pasada, pero les platico, yo soy licenciada en educación especial con especialidad auditiva y de lenguaje y tengo una maestría en administración pública. Tengo la oportunidad de participar con todos ustedes y de escucharlo, todo lo que se va a estar abordando durante estas sesiones, más bien como una línea de investigación. Yo ahorita no estoy haciendo un postdoctorado y justamente levanté la mano porque al final para mí es un tema nuevo, es un tema en el que me causa justamente como revuelo el pensar y decir, ok, si los derechos humanos son desde la concepción, al menos así lo que he leído, lo que investigué, lo que estuve buscando, dicen que los derechos humanos son desde la concepción, que todas las personas, por el simple hecho de ser personas, tenemos esos derechos que son inherentes y demás. Justamente me causa ruido, ¿no? Ahorita lo que estamos hablando de los seres sintientes, lo que estamos hablando de también los animales, de todo lo que son los valores universales, lo que es el sistema de protección de esos derechos, sí, mujeres, mujeres indígenas, adultos mayores, niños. Pero ¿en qué momento entonces nosotros, o sea, los gobiernos, lo hablo como desde donde estoy trabajando, ¿no? ¿Desde qué momento el gobierno viola entonces ese derecho cuando permite ahorita, y voy a sacar un tema que tal vez está como muy radical, no sé cómo decirlo, eh, el tema del aborto, ¿no? ¿En qué momento entonces a las mujeres se nos permite pues tener esa decisión sobre tu cuerpo, porque es un derecho, es una libertad, estamos hablando de que tenemos libertades, pero estás hablando de que si desde la concepción ya tienes tú también un derecho humano, entonces, ¿en dónde se rompe ese vínculo? ¿Qué vas a ponderar antes? ¿El derecho ya de la persona bajo el criterio de que ya es un adulto o es una joven? ¿O el derecho
en donde se violenta para esa persona que no puede hablar, que no puede expresar, pero que ya tiene una concepción, que ya está en el vientre de una mujer. O sea, ahorita se me vino en la mente eso porque al final, donde yo trabajo, que es una Secretaría de las Mujeres, donde yo estoy aportando para que se erradique y se elimine y se prevenga el tema de la violencia, pues al final también hay muchas situaciones, ¿no? Donde pasa ahorita un 8 de marzo y tenemos a las mujeres peleando de una manera distinta estos derechos que tenemos y estas formas de desigualdades que hemos tenido históricamente, a hoy convertidas a un tema de dame el derecho gratuito y el derecho, aparte de decisión del aborto, ¿no? Entonces, ¿en dónde entonces la dignidad humana, que se supone que está constituida por el simple hecho de ser humano, que al final es de cada una de nuestras personas, se violenta también por la misma persona? Y en donde entonces como gobiernos al final somos vistos como que estamos violentando los derechos de esa persona, de esa mujer. No sé si me explico, pero son cosas que ahorita pues a mí me causan revuelo porque pues yo quiero investigar más sobre el tema de mujeres, ¿no? Y entonces es difícil entender en dónde esa línea delgadita, entre los que son abogados tal vez lo podrán explicar mejor, pero esa línea delgadita de dónde queda entonces esa libertad de decisión, dónde queda esa prerrogativa que se está hablando ahorita, dónde queda esa dignidad de la persona, en dónde entonces estás hablando de que hay justicia, de que no hay opresión o de que no hay abuso, cuando estás hablando de los derechos humanos. Sería todo. Gracias, Andrea. Gracias, maestra Andrea. Interesante el tema. Por aquí la doctora Ana levantó la mano. Adelante. En realidad la había levantado antes de la intervención de Andrea porque no tengo una respuesta para ella. Quizás hay quienes prefieran seguir por ahí y retomo más adelante o como les parezca. Si no puedo hacer Ok, el comentario. gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación del comentario de Andrea? No sé, alguno también de los abogados que nos acompañan del matiz, que muy interesante, ¿no? De lo que dice, es mi derecho, pero a la vez yo violento el derecho, pues, del menor, del niño, del producto, bueno, en este caso todavía no nacido, pero con derechos. Entonces, la línea que nos dice Andrea es muy delgada en dónde empieza mi derecho y dónde violento mi derecho si yo mismo estoy violentando un derecho y exijo ese respeto. Es más como lo entendí. Doctor Rodrigo, adelante. Gracias, solamente muy rápido lo que voy a comentar. Sí, a ver, en el caso del contexto sobre los seres hirientes y la persona, en el contexto hablo de la Ciudad de México. eh, Se prohibió las corridas de toros, ¿no? Porque se daba un daño a los animales por ser seres hirientes y que deben ser sujetos de protección de derechos humanos, que hasta suena contradictorio lo que acabo de decir, ¿no? Que, este juego de palabras no es como muy, no sé decir, son seres hirientes, son seres humanos o son seres, ¿no? O no sé, o son sujetos de protección de derechos, ¿no? Mientras las personas son sujetos de prerrogativas y de derechos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer como este tipo de juego. No sé, y vuelvo a decir, ¿qué se está ponderando cuando se legisla o cuando se habla de derechos humanos? Si tú dices, a ver, un ser hiriente se está protegiendo un derecho humano y una persona, ¿no? Porque te dicen no es, el aborto es un tipo penal, pero la suspensión legal del embarazo es otra figura jurídica que se acerca al tema de los derechos humanos y de las libertades, ¿no? Entonces, podemos entrar en un contexto o en un debate de ver dónde está o qué derecho está. Es más, incluso voy a señalar algo, la propia indivisibilidad, que Pues para nomás mí que tú te en acuerdas este término cada no, de una de obispo y el
En este término sobre el término de indivisibilidad de los derechos humanos, en mi opinión particular, no debería de estar y debería entenderse que los derechos humanos son integrales, no son indivisibles, porque estamos viendo que al decir que son indivisibles, estás dando lugar a que se puedan dividir, ¿no? Entonces, vamos a tomar en consideración que deben de ser integrales desde un punto, desde una óptica jurídica o una óptica de protección sobre lo que viene siendo el derecho humano. Eso sería todo. Gracias, doctor Rodrigo. ¿Alguien más sobre el tema o damos el uso de la voz a la doctora Ana con con su participación? Adelante, doctora. Retomando la pregunta que tú hacías sobre el sentido de la existencia, y que hubo varias respuestas sobre la felicidad, el vivir, también el doctor hablaba de nuestra condición ontológica y cómo la dignidad es parte, que luego lo retomó Andrea, ¿no? Pero yo quiero traer, seguramente todos conocen que Naciones Unidas, bueno, la primera década sobre el desarrollo fue la década de los 60, pero en el año 90 se toma la decisión de incorporar el concepto de desarrollo humano, ¿no? Es decir, durante varios años el centro había sido el crecimiento, etcétera. Decían, bueno, ¿qué pasa con la vida de las personas? Y Amartya Sen, que seguramente lo conocen porque fue premio Nobel de Economía, que fue uno de los primeros autores del informe de desarrollo humano, ahí habla del desarrollo como libertad, ¿no? Que también otra compañera traía el tema de las libertades. Ahora, ¿qué plantea él? Que el desarrollo como libertad en el entendido de que cada persona pueda tener la posibilidad de elegir la vida que quiere vivir, ¿no? Pero para elegir la vida que quiere vivir, tiene que tener las capacidades y los recursos para poder llevar adelante esa vida. Entonces, muchas personas, y acá retomo lo de los derechos humanos, no tienen la posibilidad de elegir o de vivir la vida que quieren vivir por la simple razón de que no tienen, por ejemplo, acceso a la educación, no tienen vivienda, no tienen posibilidades de expresarse. Es decir, personas cuyos derechos son sistemáticamente negados tienen muchas dificultades para poder decidir libremente qué tipo de vida quieren vivir. Entonces, e incluso el doctor previamente hablaba cuando decía de nuestra condición ontológica, ¿no? Y que esos son los derechos humanos. ¿Cuánta gente no tiene conocimiento de sus derechos? Entonces, yo creo que una cuestión es la teorización sobre esa condición inherente de la dignidad que en teoría tienen todos los seres, y otra muy distinta es una vida en ejercicio de derechos. Una vida en ejercicio de derechos necesita garantías, necesita un marco, pero no solo un marco jurídico que le garantice y que le informe sobre cuáles son los derechos que la asisten, digamos, que la persona tiene por el simple hecho de ser, sino que tiene que tener las garantías para que esos derechos se concreten materialmente. Y esa es una realidad en América Latina que tenemos, la mayoría de nuestras constituciones contemplan, todas las personas son iguales frente a la ley, pero una persona que vive en la calle podrá tener los mismos derechos en teoría, pero no puede elegir el tipo de vida que quiere vivir. Entonces, yo creo que el sentido de la existencia, además, no solo que quienes no están en pleno ejercicio del conjunto de los derechos integrales, me pareció muy interesante la observación que acaba de hacer,
sino que además los sectores dominantes imponen su visión de qué es una buena vida. Es decir, no es casual que estemos en un sistema consumista donde el poseer determinados bienes materiales, incluso a costa de generar más basura, más contaminación, de destruir el entorno, de que cada vez haya menos biodiversidad, etcétera, 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 sin embargo se impone como modelo que la gente aspira. ¿Por qué? Porque vivimos bombardeados permanentemente por quienes se benefician del creciente consumo. Y yo creo que todo esto es inseparable del sentido de la existencia. Efectivamente, ¿están todas las personas en condiciones de libremente decir el ideal de mi vida es este? ¿O hay múltiples condicionamientos, ya sea por falta de acceso a la educación, ya sea por falta de acceso a derechos, o también por falta de capacidad crítica para tomar distancia del modelo dominante que impone una forma en particular asociada a altos niveles de consumo como aspiración casi que universal? Ese era el aporte que quería hacer en relación con esta pregunta. Gracias. Gracias, doctora Ana. Sí, muy interesante. ¿Alguien quiere hacer algo, alguna otra aportación? Ahorita con el comentario de la doctora Ana, solamente lo comparto, ¿no? Lo recordé, decía una palabra clave, garantizar. Creo que en su momento la Constitución, al menos en México, pues éramos las garantías individuales y se hace el cambio por los derechos fundamentales. Entonces creo que quedó muy, muy grande el garantizar, ¿no? Si a la educación no todos tienen el acceso a la educación, aunque existan escuelas públicas, no existen el modo de llegar las personas, los niños a tener esa educación, a acceder incluso a la misma justicia, ¿no? ¿Cuántas personas, y lo comento en, en lo que es mi área en derecho burocrático, pues personas que mejor desisten al derecho a una defensa por el costo que tiene, no solamente ya es el costo del abogado de la defensa, sino los gastos que implica salir de la ciudad para poder ir a las audiencias. Entonces, la justicia, pues dicen, está, pero al final no todos tienen acceso porque no tienen los recursos, tienen que seguir trabajando, conseguir un trabajo y no se les dará el permiso para que ellos puedan asistir a sus audiencias y al final pues se les pueda hacer la justicia de ese despido injustificado quizás, ¿no? Y como así, pues lo podemos hablar en educación, salud, religión, en todos los aspectos. Y pues es muy interesante porque no existe realmente, creo que, esa garantía. Tenemos el derecho, pero no tenemos la garantía. Eso es algo que comparto con usted, doctora. Muchas gracias. No sé, ¿alguien más que quiera hacer alguna aportación? Por lo mientras, tengo aquí viendo que es en el chat. Nora hace un comentario, la doctora Nora Castro. Dice que lo quieren abrir también para que lo chequen. Depende de qué visión, sea religiosa, filosófica, existencial, utilitaria, pero desde el fin último visto, desde los derechos humanos, está estrechamente vinculado con la realización de su dignidad ontológica, su libertad y desarrollo global y en condiciones de igualdad y justicia. Nos comenta la doctora Nora Castro. No sé si están viendo. También nos hace el comentario la doctora Yasmín. Con gusto les comparto el fin último de la naturaleza humana. Al decir que es disfrutar y experimentar la creación de Dios, puedo compartir que puede ser con todos los matices de colores de la vida, blanco, negro y las gamas de color de los mismos es plenitud de vida. Por ahí pues también ya lo comentábamos. Eh, ¿Alguna otra intervención? Eh, dentro de las reflexiones que tenemos que
los derechos humanos existen desde mucho antes del reconocimiento del derecho, normas, leyes, reglamentos. Pues justamente creo que viene a acorde a todo lo que hemos comentado hasta ahorita. No sé quién quiera aportar algo sobre este tema. Estaba la maestra Santos Montoya, creo que iba a comentar algo. Adelante, por favor. Sí, era en el sentido de lo que la doctora Samantha había comentado, a raíz de la reforma constitucional en México, el artículo primero, pues sigue considerando el término garantizar, que si bien es cierto, de repente para las autoridades resulta como complicada esa garantía, pero lo sigue contemplando como tal en la Constitución. Entonces, los que hemos estudiado de derecho constitucional vemos pues las modificaciones que ha sufrido y sin embargo ese es un tema o esa es una palabra, un vocablo que sigue subsistiendo. ¿Por qué? Porque es el fin último del Estado, garantizar el bienestar y en cierta medida la igualdad para todos los ciudadanos. Sería todo, doctor. Gracias. Gracias, maestra. ¿Alguien más? Hay creo que por ahí Sí, otras preguntas. Adelante, adelante, sí, por favor. sí. Perdón, señor Adelante. presidente. Eh, eh, Yo creo que ah, hablando ya en el plano de lo jurídico, de los derechos humanos en nuestro país, si advierten, la Constitución dejó en segundo plano a las garantías individuales. Antes creo que la mayoría de nosotros llevamos la cátedra de garantías individuales y nunca tuvimos la de derechos humanos. Entonces, con la reforma constitucional de junio del 2011, se, se pone en primer término los derechos humanos porque eran los consagrados en los tratados internacionales y las garantías individuales para su protección. Por eso quedó redactado de esa manera y cuando recuerden años anteriores decía todo, toda persona gozará de las garantías individuales que otorga esta constitución, o sea, de ahí era nada más garantías individuales, cuáles, la de seguridad jurídica, debido proceso, etcétera. Ahora no, se plasmó en primer lugar los derechos humanos y las garantías individuales, pues es precisamente para la protección de esos derechos humanos. ¿Cómo se protegería? Como se protege la Constitución por medio de los medios de control de la constitucionalidad, como ustedes lo saben, es el amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, el juicio político en materia electoral, la revisión electoral, entre otros, pues precisamente son los medios de protección de la Constitución y las garantías individuales, perdón, son los medios de protección de los derechos humanos. Es cuanto, señor presidente, gracias. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Otro de los temas a reflexión que tenemos era que para entender los derechos humanos es necesario tener un enfoque filosófico, médico, legal, antropológico, político, social, moral y demás áreas del conocimiento. No sé si alguien quiera dar un enfoque acerca de algunos de estas áreas que les acabo de mencionar. Creo que lo hemos estado ya abordando con los diferentes comentarios, pero algo en particular que quisieran aportar, por favor. Sí, quizá sea también base de este programa
de investigación y de estudios postdoctorales en el sentido de que no solamente se vea bajo una óptica necesariamente jurídica, que es lo que comúnmente se conoce hacia afuera de los derechos humanos, sino ese enfoque aquí, por ejemplo, tenemos el gusto de tener médicos, de tener historiadores, administradores públicos, eh, juristas, en fin, está perfectamente claro que al hablarse de un área del conocimiento multidisciplinario e interdisciplinario, simplemente con los temas que hemos puesto sobre la mesa, dignidad, respeto, derechos humanos, libertades, ¿cuántos enfoques no podremos darle a la luz de la bioética, a la luz de la filosofía, a la luz de la historia? Inclusive dimos un curso recientemente sobre la dignidad humana, eh, partiendo de un contexto histórico. Y fue tan interesante porque tendríamos que hablar de qué momento estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, si estamos hablando del contexto actual, o qué opina la religión, qué opina la historia, qué opina la medicina, qué opina la ética, en fin. Así es la única forma que vamos a poder entender estos temas de manera multidisciplinaria y que se entienda que este no es un programa jurídico, es un programa de derechos humanos, donde es tan importante el plano médico, bioético, filosófico, antropológico, etcétera, que nos va a nutrir a generar mayores ideas, ¿no? Creo que ya hay algunas participaciones por acá adicionales. Doctor Johan, adelante. Bueno, buenas noches. La doctora Arely tenía la mano levantada antes que yo, entonces le doy la palabra a ella. Doctora ¿Me Arely. escuchan? Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, yo quiero abordar el tema de la naturaleza de los derechos humanos en la religión, porque se me hace un tema preponderante. Aquí tiene muchos matices, que es lo filosófico, lo antropológico, lo social, son cosas muy importantes para las personas. Entonces, yo estaba pensando, ¿por qué se me ocurrió este tema? Porque en México, con el activismo social que yo he tenido, he visto que se ha atacado un poco la religión de las personas, la que sea. Y no es solo México, es en diversas partes del mundo. Así que estoy pensando en lo que está ocurriendo en Europa con la migración. Llega gente de Medio Oriente, donde preponderantemente profesan la religión musulmana. Entonces llegan ellos y la religión es algo tan importante para ellos como personas, como individuos, que quieren imponerla. Es como, yo tengo que tener mi religión aquí, profesarla y tengo que tener condiciones para llevarlas a cabo. Hace poco vi un caso de una ciudadana en Alemania. Ella iba por la calle y un señor musulmán le grita, hey, ¿por qué no llevas velo? Pues no es una cuestión de la religión en Alemania que sea preponderante la religión musulmana. Entonces yo me pregunto, con toda esta migración que va a haber y que está moviéndose en todas partes, vienen las costumbres de las personas. No hablo solo de los musulmanes, vienen de todas las... Es que incluso hay religiones que se contraponen con la religión cristiana. Entonces, pero es un derecho de ellos como cada individuo, su derecho humano a profesar la religión que quieran. Y es una cosa muy fuerte, que a veces puede contraponerse culturalmente con la religión del país donde ellos están llegando a establecerse. Entonces, está trayendo conflictos grandes en el mundo entero. Y creo que no se le ha dado la importancia de vida. Así que desde hace un momento que abarca todo lo que tiene que ver con lo filosófico, lo antropológico. Mucho tiempo de mi vida he dedicado a hacer estudios. A mí me gusta mucho la teología. Y
Y yo soy una mujer profundamente cristiana, se los comento. Yo no puedo ver de otra manera la vida y por eso puedo entender cómo las personas preponderan sus religiones y sus creencias. Y nadie tenemos derecho a violentárselas. Pero al mismo tiempo, nadie puede venir de otra cultura a tratar de imponer sus costumbres y violentarlas de una población. Entonces, ese es un tema espinoso, digamos, pero trae muchas aristas y matices que va a ser muy interesante abordarlo y me emociona mucho la naturaleza de este tema, que es el mío, que es precisamente la naturaleza de los derechos humanos en la religión. Les cuento. Gracias, doctor Areli. Adelante, doctor Johan. Sí, con relación a la educación, yo ahora escucho el derecho a la educación. eh, si bien en la Constitución colombiana es el artículo 67, que promulga que la educación es un derecho fundamental, público y social. De entrada, estas tres categorías nos llevan al ejercicio de una responsabilidad social a quienes trabajamos en educación. Yo soy docente en una institución educativa pública y me preguntaba, ¿qué estoy haciendo como docente para fundamentar una conciencia real en torno a ese derecho de la educación? Cuando tenemos estudiantes que se expresan y dicen, profe, es que a mí me obligan a venir a estudiar, es que yo no quiero estudiar. Eh, y en esos discursos uno escucha y uno dice, mientras algunos apelan a ese derecho fundamental de educarse, el Estado, siendo nosotros también Estado, eh, invierte recursos para ese derecho fundamental. Hay personas, y sobre todo se ven los estratos más bajos, no quieren acceder a ese derecho. Sencillamente, es más, llegan hasta a pensar que ellos nos están haciendo un favor. El ir a educarse o el ir a estar en la escuela simplemente para que el profesor no quede como un excedente, es decir, para que el profesor no sobre en relación a esa norma técnica de número de estudiantes por docente en el aula. Y pareciera que se jugara con ese imaginario de, de estas cuestiones técnicas donde el estudiante aprende a reconocer eh, esas necesidades de que el estudiante es necesario que esté en el aula para que el docente esté, porque si no el profesor sobra y manejan ese tipo de discursos. Entonces, hay una responsabilidad de nosotros los maestros que vamos a un aula y es qué tipo de conciencia generamos en nuestros jóvenes, en nuestros niños, que son no nuestros futuros ciudadanos, son nuestros ciudadanos y que están en una potencia de formarse, pero hay unas líneas que los están llevando a ellos a sencillamente decir, no, es que a mí yo no me quiero educar. Pero entonces, ¿qué hacemos para poder fundamentar ese derecho en la conciencia de una cultura que se va creando como la educación no es importante? Hoy por hoy, en los medios de comunicación, hay una gran crítica a ciertas series que hacen apología al delito, hacen apología a la prostitución, que el delinquir paga más que el educarse. eh, y pareciera que toda esa serie de discursos ganaran sobre la base del discurso que manejamos los docentes o que maneja la misma escuela en torno a educarse es un derecho fundamental, es un derecho público, es un derecho social, por lo tanto hay que defenderlo. Quería dejar este comentario sobre la mesa y la verdad muchas gracias porque se nos permite compartir desde esta transdisciplinariedad. Gracias, muchas gracias. Interesante también la aportación, porque también aquí
tenemos el problema, bueno, al menos de personas cercanas que tengo que se dedican a la docencia, el problema que han tenido últimamente ha sido de los alumnos que tienen hermanos sicarios o lo que le llamamos aquí halcones algunos y amenazan a los maestros, ¿no? Entonces llega un momento en que ya no saben qué hacer, cómo actuar con el alumno, y estoy hablando de niños de secundaria y primaria, sexto, quinto, y ha habido muchísimos factores de temor acerca del docente que, que no sabe ahora el cómo actuar, en cómo inculcar ese respeto, ese amor a la docencia, ese derecho, lo que les va a servir si ellos lo ven ya como, pues yo voy a hacer otra cosa y pues nada más vengo por, como lo acaba de decir bien, doctor, porque me mandan, no vengo por otra situación. Creo que es un tema muy extenso y que pues en diferentes lugares y aquí en México y que yo vivo en Celaya, les digo, sí tengo algunos compañeros, amigos que son, se dedican a la docencia y ese ha sido algo que continuamente me han estado manifestando. Doctora Sí, Samantha, adelante. y de hecho pareciera que se van configurando una serie de discursos que no se pueden manejar en educación. Se van vetando ciertos temas. Por ejemplo, en Colombia tenemos el asunto de los falsos positivos, que fue una época muy oscura en Colombia. Se siguen presentando inclusive estos falsos positivos, pero el decir que ese tema se va a tocar en la escuela, sencillamente ya el docente empieza a ser mirado, empieza a ser visto como el docente que está siendo de pronto revolucionario, porque así se le tilda, docente que es guerrillero, docente que es revolucionario. Entonces se le va inculcando en esos discursos. Basil Bernstein lo decía, que los discursos elaborados y el discurso restringido. Entonces, estos discursos se van colocando como restringidos en el aula porque no se pueden tocar, a pesar de ser temas sociales que atraviesan la cultura, las familias, no se pueden tocar en el aula porque ya el docente empieza a ser mirado como de pronto un docente de ideología de izquierda. Entonces, sí, se convierte el docente en una carne de cañón. Sin embargo, hay que seguir trabajando en ese sentido. Muchas gracias. No sé, doctor, si quiera complementar, creo que ya se nos está terminando el tiempo, doctor Sergio. Sí, muchas gracias. Gracias, Erika. Pues bueno, la verdad es que si en este tipo de sesiones llevamos a cabo una técnica cartesiana, ¿no? Invocando a René Descartes, en la cual su método de reflexión es a través de las dudas. Creo que tiene un gran contenido reflexivo. Entonces, quedémonos con muchas dudas, creo que de eso se trata, con muchas dudas, para que estas dudas sean resueltas o sean comentadas o sean investigadas, sean líneas de investigación, sean propuestas que hagamos nosotros como expertos, conocedores y amantes de los derechos humanos. Y bueno, pues la invitación abierta a que podamos tener luz verde para poder poner sobre la mesa estos y otros temas más. Ahorita con la parte inicial de qué son los derechos humanos, cuáles son sus fundamentos, la persona humana, temas que vamos a seguir trabajando, por supuesto, todos los demás temas que estaremos semanalmente analizando en este programa van a tocar lo mismo. Vamos a seguir hablando de la persona humana, vamos a seguir hablando de la dignidad, vamos a seguir hablando de la no discriminación, de las discapacidades, de tantos temas que van, inclusión, respeto, la parte axiológica. No podamos entender los derechos humanos sin una visión axiológica. Así es que si generamos dudas, insisto, creo que eso es lo más importante. Si tenemos diferentes formas de pensar a través de nuestras disciplinas y nuestras formaciones, qué mejor, porque eso nos abre más el abanico de análisis y de profundidad. Y quizá para cerrar esta tertulia, se hablaron de temas muy interesantes todos.
Pero quizá algo que podríamos estar utilizando como sugerencia, como línea de todos estos grandes puntos reflexivos, sería el llevar siempre una argumentación. Esta argumentación, como se ha mencionado por los grandes expertos a nivel internacional, nos va a generar un conocimiento racional objetivo. Entonces, si hablamos nosotros de posturas, de ideas, pueden ser a lo mejor posiciones personales que nos agradan, pero siempre el argumento va a ser el arma más poderosa que vamos a lograr, pero buscando un conocimiento racional objetivo. Creo que eso nos va a ayudar mucho para construir, para generar mejores ideas, para profundizar y sobre todo de los puntos que se estuvieron hablando ahorita, un tema que seguramente vamos a tocar con gran interés es la parte de la ponderación. Esta ponderación necesitaríamos revisar algunos autores como Robert Alexi, por ejemplo. Alexi es uno de los hombres más brillantes en estos temas de la ponderación de los derechos humanos a nivel internacional, con grandes propuestas y líneas de pensamiento, para entonces dilucidar qué pasaría cuando se habla de la vida versus la dignidad o la libertad de expresión versus la libertad de credo religioso, o cuando se habla quizá de temas de salud o temas de educación o temas pues tan sofisticados como ya la construcción de paz, el acceso a nuevas tecnologías, genoma humano, en fin, tantas cosas que podremos poner sobre la mesa y que esto nos va a generar entender durante estas sesiones de manera objetiva, de manera racional, de manera sustentada, qué es lo que debe de considerarse en una situación concreta, porque no vamos a poder hablar de generalidades. Cada caso será diferente, cada circunstancia será diferente, momento histórico, condiciones, la visión que le demos, insisto, si es una visión filosófica, jurídica, histórica, médica, bioética, antropológica, religiosa, cualquier posición que pongamos sobre la mesa, nos van a generar nuevas ideas y esas ideas para construir conocimientos. Y de este conocimiento, que entre todos creo que vamos a lograr grandes conclusiones de puntos que hoy por hoy se discuten en las aulas, se están investigando a nivel mundial y que podamos estarlas discutiendo nosotros en estas sesiones, en estos foros, pues realmente es lo que enriquece el programa. Así es que pues no me resta más que agradecer primero a nuestra moderadora, Erika, muchas gracias por haber aceptado moderar esta tertulia, que repito, se nutre de ustedes. Agradezco a quienes participaron, a quienes no, les motivamos altamente a que por favor nos digan cuáles son sus perspectivas, nos interesa conocer todos los puntos de vista. Quizá algo que he tenido la gran oportunidad es de conocerlos a todos los que están aquí con todas sus fichas curriculares y créanme que tienen mucho que aportar, mucho talento, muchas cosas que nosotros podemos aprender de ustedes mismos y que eso nos va a generar el plus de las nuevas reflexiones que hagamos en torno a los derechos humanos. Pues Erika, muchas gracias y a todos y a todas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tertulia. La siguiente semana tocaremos nuevamente una sesión magistral, les convocaremos debidamente con la liga de acceso y con el tema que veremos la siguiente sesión de lunes. Y pues nada, pues desearles muy buenas noches, agradecerles su asistencia y pues que descansen. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Muchas Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.